que son las familias de nuestros empleados, que son los proveedores, que es la comunidad, que es el sector educativo. Entonces, declaramos un nuevo propósito que es nutrir almas. Wow. Nutrir almas. Y dentro de nutrir almas está hacer lo mismo que estamos haciendo, de impactar la vida de personas que llegaron solo por un trabajo, pero contarlo. Por eso, para nosotros que nos llames es una gran oportunidad de que se cumpla el propósito de nutrir almas, porque el poder que tenés vos de tocar a otras almas en la cátedra, mediante tus libros, va a ser multiplicador. Y no importa quién dé el mensaje, sino lo importante es que el mensaje llegue. Súper. Me encanta todo esto porque pues eso es básicamente lo que buscamos con el propósito. Mi propósito es enseñar para inspirar. Siempre ha sido un tema fundamental en mi vida y te agradezco de corazón porque cada vez que veo los mensajes, ese propósito que ustedes tienen establecido me enganchó desde el comienzo. El tema de cambiar la vida de las personas que llegan por un trabajo para cambiar la vida de los que llegan por un café definitivamente es impactante. Me encantó desde que lo conocí, me puse a investigar con eso. Entonces, cuenta con eso, Fernando. Tan pronto tenga la grabación, la baje, te la envío. Claro que sí. Gracias. Adelante, graba tranquilo. Vale, listo. La primera pregunta, Fernando, y agradeciéndote de corazón todo lo que estás haciendo por el tema de la experiencia del cliente, por todo lo que nos has entregado con cada delicioso manjar que estás nutriendo en Delolita, por la historia tan bonita que hay detrás de esta marca desde prácticamente los años 80, por la manera como se han metido en el corazón de Colombia. Definitivamente es primero un punto de agradecimiento porque hay que reconocer que no todo el mundo trabaja con ese sentimiento y ese enfoque en el ser. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué proceso han emprendido con los anfitriones y otros colaboradores de la empresa para inculcar ese sentido de amor y pasión por el servicio? ¿Fue un proceso que inició desde que se fundó en 1999 o requirió un cambio cultural a lo largo del tiempo? Fabián, no, eso fue un proceso que en un principio no teníamos claro. Y yo siempre hablo que como empresario tuve diferentes niveles de conciencia. Yo creo que las empresas tienen niveles de conciencia y eso es su cultura. Cultura, como lo define Alex Rovira, es lo que ocurre en una empresa cuando nadie te está viendo, lo que estás haciendo cuando nadie te ve. Eso es cultura, siempre hay cultura. Pero no, digamos que nosotros como empresa no teníamos conciencia de una cultura y en un momento que veníamos creciendo, eso fue alrededor del año 2011, 2012, o sea, 10 años después, más de 10 años después que la empresa fue fundada en 1999. No, estoy hablando 1999, 2009, sí, un poquito más de 10 años. Nos encontramos con que ya era insostenible el tema y lo primero que yo pensé, necesitamos una capacitación en servicio. Ujú. Y afortunadamente a la persona que contacté en ese momento me dijo, no, no necesitas una capacitación, sino necesitas una cultura organizacional. Y ahí eso fue un cambio de paradigma. Una, una cultura organizacional basada en niveles de conciencia, declarando el servicio como una consagración y no como una capacitación. Nosotros no podemos capacitar a ningún ser humano para servir, porque todos ya estamos capacitados para servir. El problema es que no estamos decididos a servir. Entonces, más que una capacitación, es una pregunta. ¿Estás decidido a servir? Te quiero invitar a servir, a que vivas una vida desde el servicio. Y les explicamos a la gente que la pobreza es la incapacidad que tiene un ser humano de servir. Esa es la pobreza. Cuando alguien es pobre es porque no tiene capacidad, ya sea por una depresión, por una adicción, por algún tema que le impide servir. Porque quien tenga la capacidad de servir siempre va a tener prosperidad. Va a poder cultivar la tierra, va a tener una oportunidad, va a tener techo y comida.
cualquier persona que esté en capacidad de servir. Y desde ese nivel de conciencia le decimos a la gente, ¿usted quisiera vivir una vida de servicio como consagración? Y yo ahora le voy a dar herramientas para que lo haga mejor. Le voy a enseñar a hacer un buen capuchino, le voy a enseñar cómo tener unos protocolos de servicio, pero no le estoy enseñando cuando usted no quiere aprender, sino que le estoy invitando a que usted sea una mejor versión de sí mismo a través de una consagración a servir, porque ese servicio va a transformar su vida y va a poder alcanzar muchos sueños. Trabajamos con la gente en modelo de felicidad y le decimos, cuando usted llegó aquí, usted llegó con una hoja de vida que dice, eh, trabajo el asignado, perdón, trabajo en lo que resulte. Usted manda hoja de vida y muchas veces dice, en lo que me resulte me voy a trabajar. Así Y es. salario, el asignado. Y les enseñamos que no, que uno debe trabajar donde tiene el alma, no donde le resulte, sino donde realmente siente que tiene una pasión puesta en ese trabajo. Y el salario debería ser el que uno quisiera ganarse, no el que me asignen. Entonces yo puedo tener inicialmente un salario asignado, pero yo me proyecto por medio del servicio a ganar lo que yo quiero ganarme. Entonces, un poco me extendí en la respuesta, pero el Tranquilo. servicio es una consagración, no es una capacitación. Súper, Fernando. El segundo punto viene justamente alineado con eso. Cuando uno está en el día a día en una empresa y sobre todo ya cuando está en una etapa, yo diría que casi que madura como ustedes con el tiempo que llevan en el mercado, uno se pregunta cómo han logrado mantener vivo ese espíritu familiar en la cultura de servicio de Lolita a lo largo del tiempo, cuando el día a día y la presión por los resultados termina muchas veces atentando contra esto. El caso concreto es lo que nos está pasando todavía con el tema de la pandemia, el gremio de ustedes que se ha visto tan afectado. ¿Cómo hacer para conciliar esos dos aspectos a sabiendas de que yo tengo dentro de mi filosofía el servicio, servir, entregar, ser, y asimismo tengo que entregar resultados? ¿Cómo han logrado conciliar eso y lograr mantener eso a lo largo del tiempo? Cuando nosotros declaramos nuestra cultura organizacional, hicimos también un acto, un un ritual de inicio de la cultura. Hicimos una preparación muy responsable de la cultura durante unos meses donde nosotros, con diferentes personas de la organización que tenían ese ADN, porque ese ADN normalmente cuando una empresa empieza pequeña, lo tiene el fundador, lo tienen algunos empleados que también son fundadores y que tienen la chispa encendida, la llama de la esencia de la empresa incorporada, que puede ser la señora de los tintos, que puede ser la persona que está en ese momento en gestión humana o en operaciones. Y hicimos ese trabajo y dijimos, a partir de este momento se declara esta cultura y ya nosotros no somos quien vamos a decidir de acá en adelante. Le entregamos las decisiones de esta compañía a la cultura organizacional. Declaramos una cultura y declaramos unos mandamientos que defienden la cultura. Por ejemplo, un gerente es un servidor, a la hora de servir todos somos gerentes. Inspiramos el mañana con nuestras acciones de hoy. Amamos la contradicción constructiva. Todos esos mandamientos, son 7 mandamientos, y esos mandamientos defienden la cultura. Y cuando llega la pandemia, yo me encuentro con una cultura muy sólida desde la declaración y muy respetada por mí porque fue una construcción que hicimos muy juiciosamente. No se hizo una cultura de muros, no se hizo una cultura porque me lo pidió la agencia de publicidad. Se declaró una cultura como una forma de vida para la empresa, como nuestro dogma en la empresa. Entonces, cuando llega la pandemia me encuentro con una cultura como la que te estoy mencionando, basada en el servicio, y me encuentro con un propósito de impactar la vida de personas. La decisión que yo tenía que tomar, aun cuando
todo lo que estaba afuera era un caos. Teníamos un 10% de las ventas con un 100% de los gastos. Y teníamos una situación que no sabíamos, con muchos establecimientos cerrados, nuestros principales clientes cerrados. Y la decisión que tomé fue, voy a cuidar de ustedes. Así sea, lo voy a cuidar mientras el endeudamiento me lo permita. Entonces, todas las herramientas financieras que haya disponibles para que esta empresa no se acabe, las voy a utilizar, pero quiero que al final de todo esto haya quedado el propósito y la cultura intactos, porque no podía hacerlo de otra manera. Y no creas, Fabián, que fueron momentos difíciles. No sabía si había tomado la decisión correcta. Tenía llamadas telefónicas de personas que a veces te ponen a prueba y te dicen, estás tomando una decisión paternalista. Colegas que decían, ¿por qué estás decidiendo así? Nosotros no vamos a decidir así. Y entonces te dicen, decida cómo vamos a decidir nosotros. Y no quiere decir ni que una esté bien ni otra esté mal, sino que fue lo que a mí me generó paz. Eso sentí paz. Y efectivamente enviamos un video a todos los empleados y le dijimos, cuídense mucho, que nosotros vamos a cuidar de ustedes mientras haya forma. El empleo está garantizado incluso para los temporales, porque teníamos personas que estaban por la temporal, que podíamos sacar simplemente con un correo electrónico, que pesaban 20 millones de pesos en la nómina, y, y a esos también le dijimos, se van a quedar, porque no quería transformar un problema de salud en un problema social. Si vamos a tener gente afuera muriéndose de hambre. Entonces, esa fue pero la cultura y el propósito fueron quienes tomaron esa decisión, porque yo no era capaz. No tenía en ese momento emocionalmente la capacidad de tomar la decisión. La tomó la cultura y el propósito. Valoro muchísimo todo eso, Fernando. Lo valoro muchísimo porque muy pocos tienen ese espíritu de realidad de cuidar de las personas y más de los colaboradores, que como tú sabes es un insumo fundamental para todo el tema de la experiencia. Perdón, Ven, Fabián, te quiero dar dos referentes que en ese momento me confirmaron que era el camino correcto. ujú. Jean-Claude Bressou, lo escuché y me dio muchas fuerzas, inclusive le escribí una carta. Y, y otro señor de Inducascos, que no recuerdo el nombre en este momento, pero tiene una conferencia muy bonita con su hija, empezando la pandemia, es una empresa de Medellín, de cascos, Ujú. donde él dice, si yo tengo que perder la empresa, si yo tengo que perder lo que tengo en este momento, mi carro, mi casa, todo eso me lo dio la empresa. Entonces, si lo tengo que perder para que la empresa siga, lo haré, porque la empresa me lo va a volver a dar. Y tuvo unas palabras muy bonitas que me dieron mucha paz. Entonces, hay veces que, o sea, hay gente que realmente apoya en esto y no es que yo sea un bicho raro. Sí, soy raro, soy bastante raro y me encanta ser raro, pero hay otras personas que también han demostrado durante esta época unas convicciones muy bonitas frente a su gente. Definitivamente, Fernando. Gracias por compartirlo. La verdad te agradezco mucho porque todas estas historias de vida inspiran definitivamente para trabajar en lo que en realidad nos gusta, que es la experiencia. Por ejemplo, cuando tú estás pensando en incorporar colaboradores o lo que llaman ustedes los anfitriones, ¿cómo hacen para garantizar de que esas personas que se incorporan compartan el ADN de Lolita y lo mantengan a lo largo del tiempo? Porque como cuando uno contrata personas, pues hay de todo un poquito, ¿no? Gente que vive el servicio, hay personas que no lo viven tanto. ¿Cómo ha sido ese proceso? Nuestra declaración de cultura dice, convocamos seres de amor que irradien mágicos detalles en su metro cuadrado. Y basado en eso, tenemos en Delolita una convicción muy fuerte por la inclusión. Tenemos en este momento un 19% de personas con discapacidad auditiva. Eh, Madre y cabeza de hogar tenemos un 42%, venezolanos,
personas de diferentes orientaciones sexuales, de diferentes razas, tenemos personas que son, que han tenido alguna injerencia en el conflicto armado para un lado o para el otro, y también en algún momento nos hemos encontrado, venga. Pero sobre todo lo que buscamos es que sean seres de amor, y eso lo reconocemos en la entrevista, donde buscamos que la persona, más allá de lo que sabe, tenga una esencia, una inclinación hacia el servicio y una sensibilidad por el servicio. Y te lo pongo como un ejemplo. Puede ser que una persona no tenga un centavo, pero yo voy a la casa y, y lo primero que hace es que me hace pasar, me hace sentar así sea en un cajón de manzana, y me ofrece un fresco. Ese tipo de gente es la gente que nosotros decimos merece estar acá porque tiene la sensibilidad de servir. Como puede haber otra persona que desde la puerta te dice que quiere, y te pone como una barrera, donde no tiene esa actitud de servir. Entonces, mmm, todo el mundo es convocado, y en la entrevista lo que buscamos es esa sensibilidad. Es muy artesanal el tema, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, con los franquiciados también hacen ese trabajo de verificar que en realidad se mantenga ese espíritu, esa cultura. Mira, Fabián, con las franquicias ha sido difícil. Inclusive yo creo que el modelo de franquicia es un modelo que, por lo menos en mi caso, no siento que haya sido fácil de manejar, o que es un modelo apropiado. Cuando una empresa está muy dedicada a la franquicia, pierde de vista su gente, pierde de vista de pronto hasta el cliente. Así. He notado ese tema. Casos de franquicias internacionales que han llegado a Colombia, que han tenido una expansión muy agresiva, pero que uno ve que después se vuelve insostenible en el tiempo, la permanencia de la franquicia. Entonces nosotros, sí ha sido muy difícil, y me he encontrado con fracasos en ese sentido. Hoy tenemos muy pocos franquiciados que se han conectado con esto, que, que han creído en esto con el paso del tiempo, pero sí es una labor también de evangelización Me mucho más imagino. compleja, por el poder que tiene un franquiciado frente a lo que uno en la cultura puede hacer con su gente. El franquiciado cuestiona, y el franquiciado dice, no, pero es que yo quiero mi rentabilidad, o frente a esta decisión quiero tomar esta otra decisión. No es tan fácil. Me imagino. Y eso de cara hacia el frente de la empresa, o sea, hacia las personas que de una u otra manera ayudan a llegar a otros nuevos clientes, pero hacia atrás pasa lo mismo con los proveedores. O sea, yo tengo como cultura el servicio, pero pues obviamente también busco que los proveedores respeten esto en sentido de que yo necesito que me entreguen a tiempo, que la calidad del producto sea muy bueno. ¿Eso lo revisan o en realidad son más, en ese sentido, un poquito más relajados en la manera como los proveedores se alinean con los valores de Lolita? Nosotros, como empresa B certificada, tenemos una serie de preguntas que le hacemos a los proveedores, especialmente sobre trato justo, sobre la protección de sus empleados, sobre empleo formal y todo ese tipo de cosas. Siempre a nuestras sesiones de cultura tenemos invitados proveedores para que escuchen nuestra cultura y se inspiren. No solo proveedores, también han llegado personas, colegas de otras empresas, que también los invitamos a nuestras sesiones de cultura para que puedan llevar algo parecido a sus empresas. Por supuesto que para nosotros, como un modelo coherente, si un proveedor tiene algún tipo de práctica con la que nosotros no estamos de acuerdo, vamos a buscar un sustituto, y lo hemos hecho. Eh, pero lamentablemente, en una cadena de abastecimiento en Colombia, que hay bastante
como lo diría, monopolio de ciertas cosas. En lácteos vos no tenés mucha variedad. Así eh, es, Nosotros todos nuestros productos los hacemos con mantequilla y la mantequilla es un producto que no es tan fácil de conseguir en las especificaciones porque detrás también está las normas que exige el INVIMA que no permite que vayamos a trabajar con proveedores pequeños. Eso es un tema largo para conversar de pronto en otro momento, pero es increíble cómo el empresario no puede apoyar al pequeño proveedor porque el pequeño proveedor no tiene las certificaciones que necesita para estar en una empresa grande. Entonces se vuelve difícil apoyarlos. Por tanto, trámite de INVIMAS, etcétera. claro. Fernando, entrando a hablar más en detalle de los colaboradores o los anfitriones, que también muy bonito esa manera como ustedes se refieren a ellos. Normalmente las organizaciones orientadas a la experiencia del cliente, en estas empresas, los colaboradores tienen cierto nivel de autonomía o empoderamiento para entregar una experiencia excepcional. En ese sentido, ¿qué hacen los anfitriones de Lolita para generar experiencias grandiosas en sus invitados? ¿Tienen alguna historia en donde un anfitrión autónomamente generó una experiencia excepcional en los invitados que realmente dejó una huella imborrable? Sí, sí, hay historias hermosas alrededor de eso, pero te voy a contar una. Un día en una clínica donde tenemos un oasis, donde teníamos un oasis, eh, una anfitriona, cada una de las anfitrionas de Lolita elige un mandamiento que es como su bandera, que la va a representar y que la va a guiar. Esta persona eligió un gerente es un servidor, a la hora de servir todos somos gerentes. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa te da a vos la posibilidad de que tomes decisiones como un gerente si no tienes tu jefe cerca. Te empodera y el jefe no te puede decir usted por qué decidió eso, porque el mandamiento está amparándote. Esta persona resulta que en la clínica declaran una emergencia de incendio, empiezan a hacer una evacuación, humo, la cosa, la gente corriendo, la alarma, muchos nervios y toda la gente se aglomera en la puerta de la clínica donde estaba nuestro oasis de Lolita y mujeres llorando, nerviosas y toda la cosa. Pues esta anfitriona, amparada en su mandamiento, un gerente es un servidor, a la hora de servir todos somos gerentes, decidió regalar todo el stock que tenía en jugo de mandarina y té helado a todas las personas que estaban en la emergencia ahí aglomeradas para que se tranquilizaran. Qué bonito. El, el valor de la empatía, el valor de tener la sensibilidad de lo que está ocurriendo en ese momento. Ella no le preguntó a nadie, pero ella tenía claro su mandamiento. Al otro día nos llegó una carta de la gerencia de la clínica agradeciendo el gesto humanitario que De Lolita había tenido durante la emergencia generada en la clínica de Lolita. Entonces, esa decisión, que es una decisión de un gerente de mercadeo, de relaciones públicas, la toma una anfitriona desde su metro cuadrado, irradiando mágicos detalles, porque sabe y ha incorporado la cultura. Y como eso, tenemos muchos casos. Anfitrionas que se han sentado en una mesa en sus horas de trabajo a hablar con la hija de una invitada, pues con una clienta que nosotros le llamamos invitado, que estaba pensando en suicidarse y ella toma el tiempo de sentarse y hablarle desde su corazón para ayudar a esa niña que su mamá no tenía herramientas con que manejar la situación. Entonces, ese tipo de actos son los que a nosotros nos confirman que vamos por el camino correcto, que la gente ha incorporado esa sensibilidad, porque es que yo no puedo darle un manual, un paso a paso a una persona si no es desde niveles de conciencia, porque si yo le digo, si hay un incendio, haga esto, si alguien se Claro, piensa suicidar, haga esto, si la otra persona se le murió un ser querido, haga esto. Eso solamente se puede hacer desde niveles de conciencia. claro.
porque hay una cantidad de imponderables que se presentan siempre en la relación con los clientes que uno no tiene en ningún manual, No hay manual. definitivamente. En el caso del tema interno, me refiero a muchas personas al interior de Lolita no tienen contacto cercano con los invitados. Eh, ¿Tiene la organización algún punto dentro de la cultura para aquellos trabajadores que no tienen contacto con los invitados para que generen experiencias también en los clientes internos, o sea, quienes le entregan el servicio? Por ejemplo, las personas que, no sé, que de pronto hacen los manjares o cosas así, es decir, pensando en el cliente interno. Sí, nosotros en un momento nos dimos cuenta que estábamos muy orientados a las anfitrionas, que eran quienes atendían a nuestros invitados, y nosotros creemos muchísimo en las declaraciones y en las renuncias. Ujú, Renunciar a algo para declarar algo mejor. Entonces nos dimos cuenta que dentro de la planta de producción teníamos operarios, así los llamaban, operarios. Y teníamos operarios haciendo manjares, no se conecta. Entonces renunciamos a tener operarios en los contratos, cambiamos los contratos y cuando una persona llega a trabajar a la planta de producción le decimos, usted es un artesano, usted va a incorporar su arte, su amor a un producto que va a ser servido en un oasis. Y les mostramos la importancia de la energía, porque como empresa creo mucho en un modelo holístico empresarial, que es unir todas las partes, integrar. Muchas veces el trabajo en una parte, la persona en otra, la familia en otra, inclusive el espíritu en otra. El modelo holístico empresarial es incluirlo todo, sin religión, sin simplemente explicar, y les explicamos a la gente que somos energía y que así como cuando la mamá me cocina, siento el amor en ese plato que me sirve la mamá, y así como cuando estoy con rabia y cocino algo me cae pesado, le mostramos que cuando ellos hacen un producto y le ponen el amor a ese producto, sabe más rico y lleva a la empresa a tener el éxito que tiene. Y ellos lo tienen muy claro. Entonces son artesanos. A partir de, te puedo decir, hace 5 años, porque todo esto ha sido un proceso evolutivo. No ha sido que nacimos con esta convicción, la fuimos incorporando y aprendiendo en el recorrido. Es parte de la evolución. súper. Eh, Fernando, ¿tienen alguna historia inspiradora de algún anfitrión o colaborador que gracias a su actitud, habilidades o experiencia logró crecer profesionalmente dentro de la organización y convertirse en un embajador de Lolita frente a los demás e incluso frente a los invitados? Siempre hay una persona que me dice, vea, la sacó del estadio, o son muchos los que ya han construido historias así. Son muchos, te voy a contar dos casos. Uno es la directora de gestión del talento humano, que es Adriana Flores, es una persona excepcional que llegó a De Lolita siendo empacadora de panes en otra planta del sector de panadería. Era empacadora de pan, pero era la mejor empacadora de pan. Y llegó a De Lolita a atender al público y sentía mucho miedo, pero esa mujer tenía un carisma, una alegría, una convicción, que fue una maravillosa anfitriona. Luego se convirtió en líder de un oasis, y siendo líder de un oasis llegaron y le ofrecieron trabajo y se la llevaron para un call center a ganar más plata. Y como ese es nuestro propósito, y yo siempre le digo, esto no es una jaula a la gente. Si usted se va de acá para un lugar donde tenga mejores condiciones, se cumplió nuestro propósito. Usted se va como embajador y nosotros vamos a impactar la vida de otra persona que llegue. Pero se fue y se encontró con una cultura con la que ella no comulgaba. Al tiempo me pidió regresar y las puertas estaban abiertas, porque ella era una marca dentro de la marca. Entonces, regrese. Regresó, se volvió directora, coordinadora de todas las anfitrionas de todos los oasis, y luego, en este momento, en la actualidad, es la directora de gestión del talento humano. Esa mujer
era empacadora de pan, hoy es directora de gestión del talento humano y el balance de impacto social que ella presenta cada año es digno de las mejores compañías, de una impecabilidad, un desempeño excepcional, toda una ejecutiva que ha ido creciendo dentro de la compañía. Y el segundo caso, te lo hago muy cortico, un día estaba hablando un tema que me invitaron de Cámara de Comercio sobre franquicias y empecé a hablar de la cultura porque como soy tan apasionado de la cultura, me salió un poco el tema franquicia, empecé a hablar como de cultura. Levanta la mano un muchacho que yo eché de la empresa y yo no sabía que estaba en el público. Era chef de nosotros y yo veía que él no tenía el corazón en lo que estaba haciendo. Y un día lo llamé y le dije, mira, no siento que estés acá involucrado. Y le dije, es momento que te vayas. Levantó la mano y dijo, todo lo que él está diciendo de cultura es verdad, tal cual como lo está expresando. Y, y dice, si no fuera porque él me impulsa a tomar la decisión de emprender, que era mi sueño, tener mi propio restaurante, yo nunca lo hubiera hecho y le quiero dar gracias acá en público. Entonces, ese tipo de cosas demuestran la coherencia que tiene la cultura, aun cuando la decisión, porque hablamos de amor con firmeza, la decisión en su momento puede ser impopular, pero el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar, porque el amor muchas veces tiene un tinte doloroso para de pronto el que recibe la lección de amor. A uno le pasa con los hijos, uno quisiera que el hijo no llorara, pero hay veces que necesitamos que él no haga algo porque es por su bien y va a llorar, pero más adelante lo entenderá. Qué bonito. Fernando, todas estas historias definitivamente inspiran realmente pasión por todo lo que está pasando en relación con la cultura. Pero yo debo reconocer que para poder lograr todo esto se necesita un artífice. Y quiero terminar preguntándole a Fernando Friedrich, eh, su marca personal como empresario, con todo lo que ha podido construir a lo largo del tiempo, con los aprendizajes, con las lecciones que ha dado la vida. ¿Cómo se ha construido? ¿Qué inspira esa marca personal de Fernando? Si yo te lo pregunto hoy en el año 2021, todavía viviendo pandemia, ¿cuál es esa imagen, esa huella que ha dejado Fernando en el camino que ha llevado como empresario? Mira, como te decía, yo he tenido varios niveles de conciencia y, y básicamente son tres: sobrevivir, después ser grande. El primero era basado en miedo, el segundo era basado en el orgullo y me encontré que sobrevivir era absolutamente desgastante y que no iba a durar mucho sobreviviendo, y que tenía muy poco poder hacer eso. Segundo, el orgullo y ese bienestar me lo confundí y pensé que el bienestar era bien tener y ser grande, y a veces creemos que las empresas tienen que crecer, crecer y crecer, y resulta que un caballo, y el mejor ejemplar de los caballos del mundo, pues tiene un tamaño de caballo, y el elefante tiene tamaño de elefante, y el perro de perro, y eso es lo que lo hace. Y pensamos que las empresas tienen que ser grandes, grandes, grandes. Entonces, imagínate un perro del tamaño de un elefante. No tendría sentido, pero tenemos una falsa concepción. Entonces, en ese orgullo me di cuenta que no iba para ningún lado tampoco, y encontré que mediante una pregunta, que es ¿qué significa la vida? ¿Qué significa la vida? ¿Para qué estamos acá? Y ahí me di cuenta que no, que si ibas a hacer empresa, que fuera una manera de honrar la vida. Inclusive hay una canción de Argentina que se llama Honrar la Vida, y, y esa canción para mí es como un himno. Y bueno, que hagamos lo que hagamos, y si voy a ser empresario, lo voy a hacer honrando la vida, que deje una huella, que le traiga luz al mundo. De todas maneras,
nos llenamos la boca hablando del gobierno, hablando de los gobernantes y los líderes mundiales, Los pero problemas. las empresas son países chiquitos, las empresas son laboratorios sociales, donde uno tiene los ministros, donde uno tiene al pueblo, donde uno tiene al presidente o al monarca, y qué está pasando ahí adentro. Hay equidad, hay entendimiento, hay empatía, hay compromiso, o sea, como hay justicia. Entonces, desde ahí fue que como persona dije, no, pues yo voy a trascender en esto que me tocó en este momento. Pues a mí la vida me mostró que era con la empresa. A otra persona le puede mostrar que es desde su puesto de trabajo o de sus dones o de sus talentos, porque no es la única manera de lograr trascendencia a través de una empresa, pero sí comprometiéndose que en el lugar donde te toque estar en la vida, estés honrando tu vida. ¿Y ese es tu propósito? Uno, el propósito lo va actualizando, ¿no? Y en estos 3 niveles de conciencia que me has presentado, me imagino que lo has venido actualizando. Ahora tu propósito es trascender para... Mi propósito es lograr armonía, es Ujú. lograr un equilibrio, porque entiendo más la felicidad como un rompecabezas o como una colección de momentos de alegría y de balance que como la euforia o la celebración de llegar a una meta o lograr un objetivo. He ido descubriendo eso. Declaré libertad y en este momento pues te estoy atendiendo desde mi casa. Hice un estudio en mi casa que está dedicado a transmitir un mensaje, más que a estar pendiente de la operación o de las finanzas o de cosas que de pronto empecé a descubrir que me quitaban mi energía vital. Y soy en este momento un mentor que ha logrado en el equipo tener gente que está absolutamente empoderada, comprometida, que defiende con más vehemencia los intereses de la compañía que yo. Porque yo en ciertos momentos digo, no quiero hacerme problemas por eso, porque estoy en la fase de pronto muy espiritual, pero la empresa necesita esos líderes que dicen, no, es que esto no puede ser de esta manera o que este centavo no se va a gastar. Y tengo un equipo que cree con toda su alma en defender el rol y los intereses de toda la empresa y que lo ha logrado hacer con un trabajo comunitario. Entonces, creo que, como lo llamo yo en modelo de felicidad, los indicadores de riqueza, hay veces que no están en la cuenta bancaria, sino que los indicadores de riqueza son unos intangibles, que puede ser tiempo, que puede ser un equipo. Yo creo que si hay algo que me dejó la pandemia a mí fue equipo. Me gasté, así como el del Real Madrid se gasta no sé cuántos millones de dólares en su equipo. Yo me lo Sí, gasté durante la pandemia, me lo gasté en el 2020, observando el equipo. valiosísimo. Fernando, para terminar, pensando también en nutriendo almas, ¿nos quieres dejar algún mensaje? Y yo te lo agradezco de corazón por haber compartido todo esto conmigo de manera muy, muy amable, muy cariñosa, muy entregado a lo que me estás contando, al servicio. ¿Quieres dejarle un mensaje a la gente que seguramente verá esta grabación? Sí, quiero invitar a que podamos hacer negocios donde no haya nadie que tenga que perder para que otro gane. Normalmente nos enseñaron que cuando alguien gana hay otro que pierde. Y cómo podemos romper ese paradigma y ser creativos para hacer negocios, empresas y relaciones comerciales y empresariales donde nadie tiene que perder para que el otro gane. Y eso sí se puede. Fernando, mil y mil gracias otra vez por este tiempo, por compartir esta historia tan apasionante de Lolita que llevamos en el corazón y que lo hemos disfrutado con los manjares tan deliciosos que hacen y sobre todo con el servicio tan espectacular que entregan en cada interacción. Mil y mil gracias. Con todo el gusto, Fabián. Muchas gracias por invitarme. Ahí detuve la grabación.